La historia a menudo habla de Mesopotamia como la cuna de la civilización, pero rara vez susurra el nombre de Sumeria, la civilización que realmente floreció allí. Enterrada bajo las arenas del tiempo, la historia de Sumeria permaneció en gran parte sin ser contada hasta que los exploradores europeos comenzaron a desenterrar sus secretos a finales del siglo XIX. Estos descubrimientos revelaron un mundo mucho más antiguo y complejo de lo que se había imaginado, con tablillas de arcilla que documentaban cada faceta de la vida sumeria. Las contribuciones de Sumeria a la civilización humana son profundas y de gran alcance, sentando las bases para las ciudades con innovaciones en agricultura, irrigación y planificación urbana. Sus logros literarios, incluyendo mitos e himnos, ofrecen una visión de la condición humana, explorando temas de creación, moralidad y la búsqueda de significado. La influencia sumeria se extiende incluso a la Biblia, con paralelismos entre las historias sumerias y las narrativas bíblicas. Las semillas de muchas historias familiares se sembraron en el terreno fértil de la cultura sumeria. Los dioses sumerios jugaron un papel central en su cosmovisión, influyendo en cada aspecto de su existencia. El panteón sumerio era una jerarquía compleja, con An, el dios del cielo, y Ki, la diosa de la tierra, a la cabeza. Deidades prominentes como Enlil, el dios del viento y las tormentas, y Enki, el dios de la sabiduría y el agua, eran parte integral de su mitología. Estos dioses poseían cualidades humanas, incluyendo defectos y debilidades, reflejando una comprensión matizada de la naturaleza humana. Sus historias revelan la eterna lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos. Los sumerios reconocieron que incluso los dioses estaban sujetos a las complejidades de la emoción y el deseo. Los sumerios creían que su sociedad era divinamente ordenada, atribuyendo a los Anunnaki el haberles otorgado el conocimiento y las habilidades necesarias para la vida civilizada. Esta historia de origen divino impregnó todos los aspectos de la vida sumeria, fomentando un profundo sentido de propósito y responsabilidad. El dominio de la agricultura fue fundamental para la prosperidad sumeria, transformando el paisaje árido en un granero abundante, con sofisticados sistemas de riego. Este ingenio les permitió mantener a una población en crecimiento y construir ciudades prósperas. Más allá del riego, la innovación sumeria se extendió a la metalurgia, la cerámica y la arquitectura, con el sigurat como testimonio de su destreza en la construcción. Estos avances sentaron las bases para que las futuras civilizaciones se desarrollaran. La organización política sumeria era notablemente avanzada, con una forma de congreso bicameral que incluía una asamblea de ancianos y una asamblea inferior que representaba a la población en general. Esta división de poderes proporcionaba un control sobre la autoridad del gobernante y permitía la participación pública en la toma de decisiones. El Código de Ur-Nammu, uno de los primeros códigos legales escritos conocidos, subrayaba el énfasis de los sumerios en la justicia y el Estado de Derecho. Los dioses sumerios estaban íntimamente entretejidos en el tejido de la vida diaria, influyendo en cada aspecto de la existencia humana. Cada ciudad tenía su propia deidad patrona, con templos que servían como centros de culto donde los sacerdotes realizaban rituales para apaciguar a los dioses. Esta conciencia constante de lo divino fomentaba un profundo sentido de reverencia y respeto por los dioses. El panteón sumerio era un complejo tapiz de deidades, cada una con distintos roles y responsabilidades. Enlil, el dios del viento y las tormentas, y Enki, el dios de la sabiduría y el agua, estaban entre los más poderosos. Estos dramas divinos, que se desarrollaban en mitos y leyendas, proporcionaban un marco para comprender el mundo y las fuerzas que lo moldeaban. Los mitos sumerios sirvieron como poderosas herramientas para transmitir valores culturales y principios morales. La epopeya de Gilgamesh explora temas de amistad, pérdida y la aceptación de la mortalidad, resonando profundamente con el pueblo sumerio. Otros mitos, como el descenso de Inanna, proporcionaron un marco para comprender los misterios del más allá y la importancia de vivir una vida recta.
Al principio, según la cosmología sumeria, solo existía el mar primordial, el Apsu, del cual emergieron los primeros dioses. La historia de la creación se desarrolla a través de conflictos y alianzas divinas, simbolizando la lucha entre fuerzas opuestas que dieron forma al cosmos. La victoria de Marduk sobre Tiamat lo estableció como el dios supremo, creando los cielos y la tierra a partir del cuerpo muerto de ella. El mito sumerio del diluvio, un precursor de la historia bíblica del Arca de Noé, habla de la compleja relación entre dioses y humanos. Enlil decide desatar un diluvio devastador, pero Enki advierte a Ziusudra, un rey piadoso, que construya un gran barco para salvar a la humanidad. Este acto de intervención divina permite que un remanente de la humanidad sobreviva y repoble la tierra. El mito del diluvio sirve como una advertencia, recordando a los humanos su vulnerabilidad y dependencia del favor divino. En la creencia sumeria, la humanidad fue creada para servir a los dioses, proveyéndoles a través de sacrificios, construyendo templos y manteniendo rituales. Este servicio se consideraba un deber sagrado, entrelazando el propósito humano con lo divino. Este concepto de servidumbre moldeó la cosmovisión sumeria e influyó en sus estructuras sociales. La escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios alrededor del 3200 a.C., marcó un momento crucial en el desarrollo humano. Este avance permitió el registro y la transmisión de conocimientos, historias y creencias, allanando el camino para la literatura, el derecho y los sistemas administrativos complejos. La invención de la escritura cuneiforme representa un salto monumental en la evolución cognitiva y cultural humana. Tesoros literarios, mitos, himnos y lamentaciones. Los sumerios dejaron un rico legado literario, preservado en miles de tablillas de arcilla descubiertas en excavaciones arqueológicas. Estos textos ofrecen una ventana fascinante a sus creencias, valores y cosmovisión. Abarcan una amplia gama de géneros, desde poemas épicos y mitos hasta himnos, lamentaciones y proverbios. Esta diversidad de expresión literaria refleja la profundidad y complejidad de la cultura sumeria. Entre las obras literarias sumerias más célebres se encuentra la epopeya de Gilgamesh, una historia atemporal sobre la búsqueda de la inmortalidad por parte de un rey. Este poema épico explora temas universales de amistad, pérdida y la aceptación de la mortalidad. Se erige como un testimonio del poder perdurable de la narración y el deseo humano de comprender nuestro lugar en el mundo. Los himnos y lamentaciones sumerios ofrecen una visión de sus creencias y prácticas religiosas. Estos textos expresan tanto alabanza como súplica a los dioses, reflejando la compleja relación entre los humanos y lo divino. Revelan la profunda reverencia de los sumerios por las fuerzas de la naturaleza y su dependencia del favor divino. Estos himnos y lamentaciones están imbuidos de una sensación de asombro y maravilla, reflejando la comprensión sumeria del cosmos. El legado de la literatura sumeria. El impacto de la literatura sumeria se extiende mucho más allá de los confines de la antigua Mesopotamia. Sus mitos e historias influyeron en culturas posteriores en todo el cercano Oriente, incluyendo a los babilonios, asirios e incluso a los antiguos griegos. Se pueden encontrar rastros de narrativas sumerias en la Biblia y otros textos religiosos, destacando su influencia perdurable en el pensamiento y la cultura occidentales. El desarrollo de la escritura cuneiforme en sí tuvo un profundo impacto en la trayectoria de la civilización. Allanó el camino para el desarrollo de sistemas de escritura alfabética, que a su vez facilitaron la difusión de la alfabetización y la diseminación del conocimiento entre culturas. El legado de la escritura cuneiforme se puede ver en los sistemas de escritura que se utilizan hoy en día, un testimonio de su importancia perdurable. La literatura sumeria ofrece una ventana única e invaluable a las mentes de una de las primeras civilizaciones del mundo. Sus historias, mitos e himnos proporcionan profundas perspectivas sobre la condición humana, explorando temas de amor, pérdida, mortalidad y la búsqueda de significado. Estas narrativas atemporales continúan resonando con los lectores de hoy, recordándonos las experiencias humanas compartidas que nos conectan a través del tiempo y las culturas. Al estudiar la literatura sumeria,
obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. El crepúsculo de los dioses, la decadencia de Sumeria. La decadencia de la civilización sumeria fue un proceso gradual, influenciado por varios factores. Los cambios en los cursos de los ríos y la salinización del suelo debilitaron su economía. Esto los hizo más vulnerables a amenazas externas. La inestabilidad política y los conflictos por recursos también jugaron un papel. El ascenso de los acadios marcó un punto de inflexión. Sargón de Akkad unió las ciudades-estado mesopotámicas, terminando el dominio sumerio. La invasión de los amorreos en el siglo XXI a.C. fue el golpe final. Las ciudades de Sumeria cayeron en ruinas, su gloria desvaneciéndose en el tiempo. Ecos en la arena. El legado perdurable de Sumeria. A pesar de su declive, la influencia de Sumeria continuó resonando en todo el mundo antiguo. Sus innovaciones en escritura, derecho, gobierno y planificación urbana sentaron las bases para las civilizaciones mesopotámicas posteriores, incluyendo a los babilonios y asirios. Estos imperios posteriores se basaron en el legado sumerio, adaptando y expandiendo sus logros. Los ecos de Sumeria se pueden escuchar en las leyes, costumbres y prácticas culturales de estos imperios posteriores. Las creencias religiosas y la mitología sumeria también tuvieron un impacto duradero. Su panteón de dioses y diosas, sus mitos de la creación y sus historias de héroes y monstruos influyeron en las tradiciones religiosas posteriores en todo el cercano Oriente. Se pueden encontrar elementos de la mitología sumeria en los textos religiosos de los babilonios, asirios e incluso de los antiguos griegos. Los dioses sumerios vivieron en nuevas formas, sus historias remodeladas y reinterpretadas por culturas posteriores. La invención sumeria de la escritura cuneiforme tuvo un impacto particularmente profundo y de gran alcance. Este sistema de escritura, adaptado y modificado por otras culturas, se convirtió en el principal medio de comunicación y registro en todo el cercano Oriente antiguo durante siglos. Permitió el desarrollo de sistemas legales complejos, estructuras administrativas y tradiciones literarias. El legado de la cuneiforme se puede ver en los sistemas de escritura que surgieron más tarde en la región, cada uno con la marca de sus orígenes sumerios. Susurros de sabiduría. La relevancia de Sumeria hoy. Incluso hoy, miles de años después de su declive, la civilización sumeria sigue teniendo relevancia para nosotros. Estudiar a Sumeria nos permite obtener una comprensión más profunda de los orígenes de la civilización y el desarrollo de las sociedades humanas. Sus innovaciones en agricultura, planificación urbana y gobierno ofrecen valiosas perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentaron las primeras sociedades complejas. Al estudiar sus éxitos y fracasos, podemos aprender lecciones valiosas para nuestro propio tiempo. La literatura sumeria, preservada en tablillas de arcilla, proporciona una ventana única a las mentes y corazones de un pueblo antiguo. Sus mitos, himnos y lamentaciones exploran temas atemporales de amor, pérdida, mortalidad y la búsqueda de significado. Estas historias, aunque tienen miles de años, todavía resuenan con nosotros hoy, recordándonos las experiencias humanas compartidas que nos conectan a través del tiempo y las culturas. Su sabiduría susurra a través de los milenios, ofreciendo perspectivas sobre las preguntas perdurables que han preocupado a la humanidad desde los albores de la civilización. La historia de Sumeria es un recordatorio de la naturaleza cíclica de las civilizaciones. Nos enseña que incluso las sociedades más poderosas e innovadoras no son inmunes al declive. Al estudiar los factores que contribuyeron a la caída de Sumeria, podemos comprender mejor los desafíos que enfrenta nuestra propia civilización y trabajar hacia un futuro más sostenible y equitativo. Los susurros de Sumeria ofrecen lecciones valiosas para navegar por las complejidades del mundo moderno. Su historia sirve como una advertencia, recordándonos la importancia de la adaptabilidad, la resiliencia y la preservación de nuestro patrimonio cultural. Un tapiz del tiempo, los hilos perdurables de Sumeria. La historia de Sumeria es un hilo vibrante tejido en el vasto tapiz de la historia humana.
Es una historia de innovación, creatividad y el poder perdurable del espíritu humano. Desde la fértil media luna de Mesopotamia, los sumerios crearon una civilización que sentó las bases de gran parte de lo que conocemos y valoramos hoy. Sus innovaciones se propagaron hacia afuera, influyendo en el curso de la historia de maneras profundas. Su legado continúa moldeando nuestro mundo, un testimonio de su ingenio e impacto perdurable. Consideren el mismo acto de leer estas palabras. La invención sumeria de la cuneiforme, el primer sistema de escritura conocido del mundo, puso en marcha una cadena de eventos que llevó al desarrollo de alfabetos y la proliferación de la comunicación escrita. El espejo sumerio, reflejos de nosotros mismos. Al mirar hacia atrás a Sumeria, vemos no solo una civilización antigua, sino un reflejo de nosotros mismos. Sus mitos e historias, grabados en arcilla, exploran temas universales que continúan resonando con nosotros hoy. La epopeya de Gilgamesh, una historia atemporal sobre la búsqueda de la inmortalidad, lidia con preguntas sobre la vida y la muerte. Estas narrativas ofrecen profundas perspectivas sobre la condición humana, recordándonos que compartimos experiencias y aspiraciones fundamentales. Sus luchas con desafíos ambientales y desigualdades sociales ofrecen lecciones valiosas para nuestro tiempo. Los sumerios enfrentaron las consecuencias de prácticas agrícolas insostenibles. Su historia destaca la importancia de la gestión responsable de los recursos. Sus experiencias ofrecen perspectivas sobre la necesidad de prácticas sostenibles. Un legado en arcilla, la historia continua de Sumeria. La historia de Sumeria no se limita a los archivos polvorientos de la historia, es una historia viva, que se reescribe continuamente a medida que los arqueólogos descubren nuevos hallazgos y los académicos descifran textos antiguos. Cada nuevo hallazgo agrega otra capa de comprensión a esta civilización compleja y fascinante. Los susurros de las arenas del tiempo continúan revelando nuevas perspectivas sobre sus vidas, creencias y logros. La historia de Sumeria es un viaje continuo de descubrimiento, un testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana y la búsqueda del conocimiento. El estudio de Sumeria no es simplemente un ejercicio académico. Es un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para conectarse con nuestro patrimonio humano compartido. Al explorar las vidas, creencias y logros de esta civilización antigua, obtenemos una apreciación más profunda de las raíces de nuestra propia cultura y el largo y sinuoso camino que nos ha llevado a donde estamos hoy. Su historia nos recuerda que somos parte de una narrativa más amplia, una cadena continua de experiencia humana que se remonta a milenios. A medida que continuamos profundizando en los misterios de Sumeria, no solo descubrimos su pasado, sino que también iluminamos nuestro presente. Su historia ofrece lecciones valiosas para navegar por las complejidades del mundo moderno, recordándonos la importancia de la innovación, la resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. El legado de Sumeria perdura, no solo en los artefactos que dejaron atrás, sino en el impacto perdurable que han tenido en el curso de la historia humana. Sus susurros del pasado continúan hablándonos, ofreciendo sabiduría y guía para el futuro. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like, suscribirte y compartir.